Capítulo 65. Cristo purifica de nuevo el templo. Este capítulo está basado en Mateo 21 12 al 16, 23 al 46, Marcos 11 15 al 19, 27 al 33, 12 1 al 12, Lucas 19 45 al 48, 21 al 19. Al comienzo de su ministerio, Cristo había echado del templo a quienes lo contaminaban con su comercio profano. Su porte severo y divino había infundido terror en los mercaderes astutos. Al final de su misión vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes, con los gritos de animales y el ruido metálico de las monedas y el griterío de discusiones acaloradas. Los mismos mandatarios del templo estaban comprando y vendiendo. Estaban tan completamente dominados por su ambición de lucrar, que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. En cada Pascua y fiesta de los tabernáculos se mataban miles de animales, y los sacerdotes recogían la sangre y la vertían sobre el altar. Los judíos casi habían perdido de vista el hecho de que era el pecado lo que hacía necesario todo ese derramamiento de sangre. No lograban comprender que ello prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, la cual sería derramada para dar vida al mundo. Jesús vio cómo el pueblo había convertido esas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. Habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y príncipes habían convertido los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios en un medio para obtener ganancias. Esto había destruido en gran medida la santidad del ritual de los sacrificios. Jesús sabía que su sangre, que tan pronto iba a ser derramada por los pecados del mundo, no sería apreciada por sacerdotes y príncipes, así como tenían en tan poca estima la sangre de los animales. Mediante los profetas, Cristo había hablado contra estas prácticas. En visión profética, Isaías vio la apostasía del pueblo judío, y les dijo: ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros ni de los corderos ni de las cabras. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. El mismo que había dado estas profecías repetía ahora por última vez la advertencia. En cumplimiento de la profecía, el pueblo había proclamado a Jesús Rey de Israel. Él había recibido su homenaje y aceptado el título de rey. Ahora, debía actuar como tal. Él sabía que sus esfuerzos por reformar un sacerdocio corrompido serían inútiles. Aún así, debía dar a un pueblo incrédulo la evidencia de su misión divina. De nuevo la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios del templo. Todas las miradas se volvieron hacia él. La divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él tanto como lo permitía el gentío. Excepto por unos pocos discípulos suyos, el Salvador quedó solo. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que sacudió a las personas como una tempestad poderosa. Escrito está, les dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Su voz repercutió por el templo como trompeta: saquen esto de aquí. 3 años antes, los príncipes del templo se habían avergonzado de haber huido ante el mandato de Jesús. Habían sentido que era imposible que repitieran la humillante sumisión que mostraron. Sin embargo, ahora estaban más aterrados que entonces, y su prisa para obedecer su mandato fue mayor. Los sacerdotes y comerciantes huyeron, arreando su ganado delante de ellos. Al alejarse del templo se cruzaron con una multitud que venía con sus enfermos en busca del gran médico. El informe dado por la gente que huía provocó que algunos de los que venían diesen la vuelta, pero muchos de ellos se abrieron paso entre el gentío, ansiosos por llegar hasta él. De nuevo se llenaron los atrios del templo de enfermos y moribundos, y una vez más Jesús los atendió. Después de un rato, los sacerdotes y príncipes se atrevieron a volver al templo. Imaginaban que Jesús habría tomado el trono de David. Al entrar al templo, se detuvieron estupefactos a contemplar la maravillosa escena. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con audición a los sordos y saltando de gozo a los inválidos. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades y los había estrechado en sus brazos. Ahora con alegres voces los niños pregonaban sus alabanzas a él. Repetían los hosanas del día anterior y agitaban triunfalmente palmas ante el Salvador. Escuchar esas voces alegres y espontáneas era ofensivo para los dirigentes del templo. Comunicaron a la gente que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de alegría. Luego recurrieron a Cristo: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey,
y Dios impresionó a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen callado, las mismas columnas del templo habrían aclamado las alabanzas del Salvador. Los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Nunca antes Jesús había asumido esa clase de autoridad real. Él había efectuado obras maravillosas, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante. Aunque airados y frustrados, los sacerdotes y príncipes fueron incapaces de realizar cualquier otra cosa ese día. A la mañana siguiente el Sanedrín consideró de nuevo qué hacer con Jesús. Durante 3 años, los príncipes habían tenido pruebas de que era el Mesías. Así que ahora decidieron no pedirle ninguna señal de su autoridad, sino que lo llevarían a admitir o declarar algo por lo que pudieran condenarlo. En el templo, lo interrogaron con las preguntas: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te dio el derecho? Pero Jesús les hizo frente con una pregunta que aparentemente no tenía relación con el asunto, y dijo que solo respondería si le contestaban esa pregunta: ¿la autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Los sacerdotes vieron que estaban en un dilema del cual ningún argumento tramposo los podría sacar. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, Cristo les preguntaría por qué no le creyeron a Juan. Juan había testificado de Cristo: miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si los sacerdotes creían el testimonio de Juan, ¿cómo podían negar que Cristo fuese el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia que el ministerio de Juan era simplemente humano, iban a provocar una tormenta de indignación sobre ellos, porque el pueblo creía que Juan era un profeta. La multitud que observaba sabía que los sacerdotes habían profesado aceptar a Juan, y esperaban que reconocieran que había sido enviado por Dios. Pero después de consultarse en secreto, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, hipócritamente dijeron: no sabemos. Jesús les dijo: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Sacerdotes y príncipes son silenciados. Desconcertados y chasqueados, escribas, sacerdotes y príncipes quedaron de ceño fruncido, sin atreverse a dirigir más preguntas a Cristo. El pueblo observaba todo y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y santurrones. Todos estos dichos y hechos de Cristo eran importantes. Después de su crucifixión y ascensión, tendrían cada vez mayor influencia. Muchos de quienes finalmente llegaron a ser sus discípulos comenzaron a ser atraídos a él por sus palabras de ese día memorable. El contraste entre Jesús y el sumo sacerdote era obvio al verlos hablando entre sí. El orgulloso dignatario del templo vestía ricas y costosas ropas. Sobre la cabeza tenía una tiara reluciente, su porte era majestuoso, su cabello y barba estaban blancos por los años. Ante este personaje con apariencia de importancia estaba la majestad del cielo, sin adornos ni ostentación, sus vestiduras estaban manchadas por los viajes, su rostro estaba pálido y expresaba una paciente tristeza. Sin embargo, en ellos se veían dignidad y benevolencia. Muchos de los que oyeron las palabras y presenciaron los hechos de Jesús en el templo, desde entonces lo tuvieron en sus corazones por profeta de Dios. Pero a medida que el sentimiento popular se inclinaba por Jesús, el odio de los sacerdotes hacia él aumentaba. Cristo no se proponía humillar a sus oponentes. Tenía una importante lección que enseñar. Cuando sus enemigos reconocieron su ignorancia en cuanto al bautismo de Juan, le dieron a Jesús una oportunidad para hablar y presentarle su verdadera posición, y así añadir otra amonestación a las muchas que ya había dado. Él dijo: ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no, no iré, pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú, y él le dijo: sí, señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Esta abrupta pregunta tomó desprevenidos a sus oyentes. Estos respondieron inmediatamente: el primero. Mirándolos fijamente, Jesús respondió en tonos firmes y solemnes: les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Los sacerdotes y príncipes no podían dar sino una respuesta correcta a la pregunta de Cristo, y así él recibió la respuesta en favor del primer hijo, que representaba a los cobradores de impuestos. Cuando vino Juan, predicando arrepentimiento y bautismo, los cobradores de impuestos recibieron su mensaje y fueron bautizados. El segundo hijo representaba a los dirigentes de la nación judía, que no quisieron reconocer que Juan había venido de Dios. Ellos no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Como el segundo hijo, los sacerdotes y príncipes decían que eran obedientes, pero actuaban con desobediencia. Ahora ellos quedaron en silencio.
Y Cristo dijo: ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los sacerdotes y príncipes respondieron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Quienes hablaron pudieron ver que habían pronunciado su propia condenación. Como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos del viñedo, así el pueblo de Dios debía honrarlo mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero así como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los dirigentes judíos habían dado muerte a los profetas enviados por Dios para llamarlos al arrepentimiento. Hasta aquí nadie podía cuestionar cuál era la aplicación de la parábola, y no sería menos evidente en lo que siguiera. En el amado Hijo enviado finalmente por el dueño de la viña a sus siervos desobedientes, a quien ellos habían tomado por la fuerza y matado, los sacerdotes y príncipes vieron un cuadro claro de Jesús y su destino inminente. El castigo infligido a los agricultores ingratos retrataba la sentencia de los que matarían a Cristo. La curiosa piedra que prefiguraba a Cristo. Mirándolos con lástima, el Salvador continuó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Esto es obra del Señor y nos deja maravillados? Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas, aplicándola al Mesías venidero. Cristo era la piedra principal del sistema judaico y de todo el plan de salvación. Los edificadores judíos ahora estaban rechazando esta piedra de cimiento. Por todos los medios a su alcance, el Salvador procuró dejarles en claro la naturaleza de la acción que estaban por realizar. Sus advertencias sellarían su sentencia, si no lograban llevarlos al arrepentimiento. Él quería mostrarles que Dios obraba con justicia al privarlos de sus privilegios nacionales, lo que terminaría no solo con la destrucción de su templo y ciudad, sino también con la dispersión de la nación entre los gentiles. Los oyentes reconocieron la advertencia, pero a pesar de la sentencia que habían pronunciado sobre sí mismos, los sacerdotes y los príncipes estaban dispuestos a completar el cuadro diciendo: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, porque el sentimiento popular estaba a favor de Cristo. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico relacionado con la edificación del primer templo. Este tuvo una aplicación especial en ocasión de la primera venida de Cristo, pero también tiene una lección para nosotros. Cuando se construyó el templo de Salomón, las inmensas piedras fueron preparadas por completo en la cantera. Luego de llevarlas al lugar de la edificación, lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Para ser usada en el fundamento, se había traído una piedra de un tamaño fuera de lo común y de una forma peculiar, pero los obreros no podían encontrar lugar para ella. Era una molestia para ellos mientras yacía abandonada en el camino. Por mucho tiempo fue rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron por largo tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza, y de la forma apropiada, que pudiera soportar el gran peso que se apoyaría sobre ella. Si hubiesen escogido mal, hubiera estado en peligro todo el edificio. Probaron con varias piedras, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión de pesos inmensos. Pero al fin, alguien llamó la atención hacia la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al sol y a la tormenta sin revelar la más leve rajadura. Había pasado por todas las pruebas, menos una, la prueba de una gran presión. Así que se hizo la prueba. La piedra la soportó, y fue aceptada. Cuando fue llevada a la posición asignada, descubrieron que entraba perfectamente en el lugar. Esa piedra era un símbolo de Cristo. Isaías dice: el Señor será un santuario. Pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Muchos de ellos tropezarán,
caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas, y en ellas quedarán atrapados. La piedra principal del ángulo del templo de Salomón era un símbolo de las aflicciones y pruebas que Cristo habría de soportar. Miren. Pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Dios escogió la piedra de cimiento y dijo que sobre ella se puede construir con seguridad. El mundo entero puede colocar sobre este cimiento sus cargas y pesares. Con perfecta seguridad, todos pueden edificar sobre él. Él nunca chasquea a los que confían en él. Él ha soportado toda prueba. Él ha soportado las cargas puestas sobre él por cada pecador arrepentido. Todos los que depositan en él su confianza, descansan perfectamente seguros. Cristo es un cimiento firme, y a la vez una piedra que hace tropezar a muchos. Ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Como ser edificados al ser quebrantados. Para todos los que creen, Cristo es el cimiento firme. Caen sobre la roca y son quebrantados. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestros pecados y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por medio de la fe y la obediencia que edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento. Judíos y gentiles por igual pueden edificar sobre esta piedra viviente. Es suficientemente amplio y fuerte para todos, puede soportar el peso y la carga del mundo entero. Y al estar conectados con Cristo, todos los que edifican sobre ese fundamento llegan a ser piedras vivas. Para quienes tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, Cristo es una piedra de tropiezo. Como la piedra rechazada, Cristo soportó la indiferencia y el maltrato. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, fue despreciado, y no nos importó. Pero por su resurrección de la muerte, habría de ser designado con poder Hijo de Dios. En su segunda venida, habrá de revelarse como Señor del cielo y de la tierra. Ante todo el universo, la piedra rechazada vendría a ser la piedra principal. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. El pueblo que rechazó a Cristo iba a ver pronto su ciudad y su nación destruidas, y su gloria disipada como el polvo delante del viento. ¿Y qué fue lo que destruyó a los judíos en ese tiempo? Fue la roca que hubiera constituido su seguridad si hubiesen edificado sobre ella. Fue la bondad de Dios despreciada, la misericordia desdeñada. El pueblo se opuso resueltamente a Dios, y todo lo que hubiera sido su salvación se tornó en su destrucción. La crucifixión de Cristo por parte de los judíos implicó la destrucción de Jerusalén. La sangre vertida en el Calvario fue el peso que los hundió en la ruina. Así será en el gran día final, cuando se pronuncie sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su piedra de tropiezo, les parecerá entonces una montaña vengadora. La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los malos. Por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el pecador será destruido. El templo profanado, el hijo desobediente, los falsos agricultores, los edificadores insensatos, todos tienen su contraparte en la experiencia de cada pecador. Y a menos que el pecador se arrepienta, el destino que estos prefiguraron será suyo.